Lo he leído, efectivamente. Sí. Hombre, claro. Tengo a bien, sí, mira, y lo tengo señalado, cosa que decía nuestra anterior invitada, Carmen Santos, que es una guarrería, lo de marcar así las páginas. El tuyo no lo he subrayado. Normalmente también lo subrayo. Bueno, pues porque en este caso creo que venía muy bien con los titulitos hechos, en negrita. Oye, Antonio, me llama la atención que me digas que sí lo he leído. Tengo a bien leer los libros, lo que está muy feo es hacer entrevistas sin haberlos leído. Joder, pues como te dedicas a hacer un montón de entrevistas, un montón de libros cada semana, hay que leer. Es muchísimo. Hay que leer. Y me da rabia que eso extrañe. Pero bueno, tenemos Antonio uno. Coque. Espera, Antonio Coque, efectivamente. Buenos días, Antonio. Buenos días, que has hecho una entrada, digo que se me mata en la entrada, ¿verdad? Has tropezado ahí un poquito. Bueno, Antonio, tengo un libro en la cabeza que ya hablaremos de él. La comunicación jibarizada era el nombre. Exacto, lo pedimos la semana pasada y es. Y tengo muchas ganas de leerlo, como el tuyo, que lo he devorado, porque estos temas me interesan mucho y es comunicación, al fin y al cabo. Pero es un libro que habla de cómo las redes sociales, la tecnología está influyendo en la como manera los jíbaros, de pensar, nos están reduciendo nuestro lenguaje. Humano. Cada vez estamos más comunicados vía WhatsApp, 20 no, es Twitter, ¿verdad? Twitter, 20, Facebook, Bueno, comunicando constantemente, pero nuestro lenguaje cada vez va mermando, ¿no? Se va haciendo más pequeñito, eso, como las cabezas de los jíbaros. En definitiva, yo pienso que en el fondo se trata de llegar, de comunicar. Si podemos comunicar con menos palabras, una sociedad actual pues que va a todo trapo. Pues... O sea, ¿tú crees que es mejor reducir no digo ni que es mejor ni que es peor. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando. Claro. Es lo que está pasando. Nacemos con la... ¿Es innato hablar bien? Porque en este caso, en el libro, hablas un poquito de eso también, ¿no? De la inteligencia verbal, de cómo saber tratar. Ahora nos vas a dar unas claves y además describes muy bien a los tipos de personas que hay. Me gusta el chungo. El perfil del chungo está muy bien. Seguro que habéis identificado alguno en vuestra vida. Sí, hay bastantes chungos por ahí. Pero bueno, digo, nacemos con esa capacidad innata. Hay gente que sabe o tiene esa agilidad verbal. Hay gente que cuando es adulta ha desarrollado a lo largo de su infancia y de su adolescencia pues ciertas habilidades en ese área del cerebro. Daros cuenta que yo soy muy partidario de las teorías de Howard Gardner en las inteligencias múltiples. Entonces hay personas que tienen una especial inteligencia para la música, otros para escribir y otros para hablar, igual que otros para matemáticas. ¿Nos va a enseñar este libro, Inteligencia Verbal, a expresar lo que sentimos? ¿O nos da algunos pasos para sabernos expresar mejor? Sí, se dan pasos de autoayuda, fundamentalmente. Aunque el libro está desarrollado en una metodología que es en defensa verbal y persuasión. Tenéis lo tengo por aquí, hay una página, ¿no? En la que el una método... empresa. ¿Sería judo verbal? ¿Ese es el método? No, el método es defensa verbal y persuasión. Defensa verbal y persuasión. Sí. Y en este caso, bueno, supongo que los grandes líderes, Antonio, también necesitan de tener una gran oratoria. Yo es que me da mucha rabia, por ejemplo, hablo de oratoria, ¿no? Y de argumentación, y creo que debe ser una de las asignaturas básicas, ¿no? Que hoy en día se dé, pero desde edad muy temprana. Ahora cada vez se están haciendo más torneos de debate, es divertidísimo ver, yo he podido asistir a algunos de ellos, claro, a nivel universitario ya ni te cuento, pero en el que, ensayan constantemente esos turnos de recitación y ven cómo... Claro, entonces yo creo que en esto un buen líder debería saber también comunicarse y motivar a través del lenguaje, no solo de las acciones. Sí, claro, los grandes líderes en la historia de la humanidad han sido grandes comunicadores, han sido gente capaz de persuadir a su audiencia, a su público, ¿no? A la gente que le tenía que seguir. Es algo básico en todos los grandes comunicadores, en todas las personas que les siguen, ¿no? Y en esto de dar respuestas, como he dicho, en la refutación, hay diferentes tipos de persona. Ahí podríamos también lo de los perfiles, ¿no? Y está la persona que a la hora de contestarte lo puede hacer de manera más ruda, la que puede ser más sumisa, y para todo eso hay que tener también estrategias y saber cómo manejar a esas personas, ¿no? Sí. Cuéntame un poco qué es lo que dices en el libro, Antonio. Sí, bueno, es una metodología, defensa verbal y persuasión. Son dos nombres, defensa verbal, en el cual la defensa verbal alude a la capacidad de sosegar las inquietudes de otras personas y las propias, tanto las propias, porque si una persona no está en equilibrio, ¿cómo puede hacer que el que tiene enfrente sosiegue su inquietud? ¿No? Que esa inquietud se puede manifestar a través de agresiones verbales, ¿no? Agresiones verbales que nos pueden hacer mucho daño. Podemos olvidar algo que nos han hecho, podemos olvidar algo que hemos hecho, pero difícilmente olvidamos
un sentimiento, un daño que nos Sí. han hecho emocional, ¿no? Entonces, la defensa verbal va enfocada a la canalización de estas agresiones verbales, por un lado. Y persuasión va encaminada a hacer, además, que esa persona o Para tu llevar al público... individuo a tu terreno, de alguna manera. Bueno, se trata de que cumpla tus objetivos, pero porque él va a querer cumplirlos. Porque está convencido de que es lo mejor para él o para ella, pues seguirte. Y va a obtener algo positivo en todo esto. Es un método profesional, porque muchas personas me preguntan, claro, pero esto se puede utilizar también de forma malvada, ¿no? Pues claro, en la historia de la humanidad la comunicación, la persuasión está muy asociada a la manipulación, ¿no? Pero decía Aristóteles que el principal objetivo de la comunicación era persuadir. Y en la actualidad confundimos la persuasión con la manipulación. ¿Hay buenos oradores en la política española? No. No. Sí, no. ¿Ninguno? No, hay buenos oradores y seguramente habrá buenos oradores. También es muy posible que los actuales líderes se tengan que adaptar a lo que hablábamos antes. Ay, perdón. A lo que hablábamos antes, que es esa inmediatez de la comunicación, de tener que resumir todo en una pequeña frase para que llegue al público, ¿no? Es muy posible. Fíjate, Antonio, a mí me llama la atención. No hay nada peor que ver una sesión de control o ver el debate del Estado de la Nación, cosa que debería ser apasionante para el ciudadano, y lo digo en serio, y ver cómo pues van interpelándose, ¿no?, los unos a los otros. Y ha llegado un momento en el que ese guión está tan preestablecido y te das cuenta como oyente y partícipe de ese mensaje que es algo que realmente que está escrito y casi lo está leyendo. O sea, quiero decir, la comunicación espontánea brilla por su ausencia, ¿no?, hoy en día, y en los grandes discursos, claro, no pueden ser compartidos porque no es algo espontáneo que salga de las entrañas de ese orador. Exactamente, casi todo lo que escuchamos son eslóganes. Escuchamos eslóganes dirigidos a un determinado público en un determinado momento y una determinada situación que está viviendo la persona que está en ese momento en el estrado y que pertenece a un grupo político. Entonces está ahora mismo pues dando un eslogan de acuerdo a lo que su público espera recibir y lo que ha sido escrito en muchas ocasiones por parte del partido. Entonces, claro, no hay una comunicación franca hacia el público, ¿no?, hacia todos nosotros, que somos los ciudadanos. De ahí a que pues tengamos el concepto que tenemos ahora mismo de la política, ¿no?, de los políticos, ¿no? No se habla con claridad, no se exponen cosas, no se es libre para exponer. Danos algunas pautas básicas para tener una buena defensa personal. Defensa verbal. Verbal, perdón. Defensa personal. Personal no puede ser, eso sí, también, cada uno que haga lo que pueda. Exactamente, que haga lo que pueda. Bien, para una defensa verbal, el método está basado primero en dominar la perspectiva. Cuando hablamos de la perspectiva es el dominio interno, el control interno. Si yo estoy en desequilibrio, como decíamos antes, pues difícilmente puedo hacer que tú me sigas, porque me vas a ver una persona desequilibrada, ¿no?, una persona al cual no debes de seguir. Dominar la perspectiva significa que cultivamos lo que yo llamo el recurso ético, la capacidad de proyectar en los demás confianza y honestidad. Si la persona que tienes delante no confía en ti, porque no te ve la persona a la cual debes de confiar, pues no te puede seguir, seguramente, ¿no? Una vez que controlamos... hay una palabra, yo creo, para esto que a lo mejor encaja, ser asertivo, podríamos decir, entre un término medio, ¿no? De alguna manera, pues saber decir... Sí, bueno, pues ser asertivo, es que la palabra es esa. Sí, lo que pasa es que la gran mayoría de las personas no entienden muy bien el concepto de asertividad. ¿En qué consiste en concreto? Si me lo puedes explicar, yo te lo agradecería. Sí, asertividad, el nivel intermedio entre una persona con un tono muy agresivo o una persona con una conducta pusilánime o pasiva. Bueno, pues es un término intermedio. Luchar por tu dignidad, por tu puesto, saber decir un sí, saber decir un no. En el momento eso que es tienes ser que decirlo. asertivo, claro. Lo que pasa es que eso es difícil de entender y difícil de asimilar de forma práctica. Está muy bien en un texto, pero luego aplicarlo de forma práctica por cada una de las personas, pues yo me encuentro muchos alumnos y personas que cuando doy una conferencia en lo cual me dicen, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Claro, no lo han entendido bien lo que es el tema de la asertividad. Por eso lo que hablo es ser muy natural dentro del equilibrio propio de cada una de las personas. Porque si tú finges
o intentas imitar a otro tipo de persona, no eres tú mismo, por lo tanto no vas a transmitir confianza y honestidad en los demás. Transmitir tranquilidad, ese sería el primer nivel, ¿no? Es el primer nivel. Si tú no estás en equilibrio, no puedes hacer que la otra persona haga lo que tú necesites que haga. Bien, lo siguiente que tenemos de hacer es analizar a tu público, al que tienes delante, a la persona que tienes delante, porque no todos somos iguales y no puedes tratar a todo el mundo por igual. Vamos a ver, hay que tratar a todo el mundo por igual, respeto, dignidad, se entiende, etcétera, se entiende. Pero a cada cual diferente, porque todos somos diferentes. Bien, ahora ¿qué tenemos de trabajar también? Pues tenemos que trabajar también el lenguaje, porque el lenguaje es el medio de la comunicación, que os voy a contar a vosotras, que sois profesionales de la comunicación. Adaptar el discurso a la persona que tenemos Exactamente, que lo enlazamos con lo que estábamos hablando antes, ¿no? A cada persona tratamos igual, con respeto y educación y dignidad, pero a cada cual diferente. Y para ello tenemos que adaptar el lenguaje. Y por ello es muy importante conocer las claves de la paralingüística, que es la oratoria, ¿no? Y la kinesia o otras no verbales, el lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? De cómo nos comunicamos a través de otras no verbales, ya que otras no verbales suelen ser el 60 o el 65% de la eficacia en la comunicación, más que la palabra. Entonces debemos de conocer eso. Luego también que tenemos que conocer y tenemos que tener claro esa acción de voy, la acción de dirijo mi discurso. ¿Cuál es el objetivo? Hablo de objetivos. Claro, si no sé a dónde voy, ¿qué más me da el camino que tome? Tengo que tener claro cuál es el objetivo de lo que quiero llegar. Esta metodología es un método para profesionales, lo que es el ABC de la metodología, aunque cualquier persona puede obtener claves de autoayuda para conocerse mejor a sí mismo, conocer a los demás, etcétera. Y por último, lo que tiene que tener es una metodología, o sea, una mente, yo le llamo una mente táctica, o sea, que hagamos la técnica del carpintero. Midamos 2 veces antes de cortar. Porque una vez que hemos cortado, una vez que nuestras palabras han salido fuera, ya no podemos. Procura que tus palabras sean más dulces que el silencio, ¿no? Exactamente. Y es verdad, a veces pecamos de lanzarnos a la piscina antes de tiempo. Sí, sobre todo en España. Sí. Ahora con lo de la crisis yo creo que cada vez nos comunicamos más agresivamente. Fíjate, la gente está más nerviosa. Yo creo que eso también crea un poco un ambiente y una manera de estar y de pensar, y por eso yo creo que también estos métodos nos pueden llevar a una madurez. El lenguaje al fin y al cabo transmite pues cómo somos, ¿no? Nos vestimos con las palabras. Yo a eso le doy mucha importancia. Bueno, yo recomiendo el libro de Antonio Coque, Inteligencia Verbal, Defensa verbal y persuasión, aunque defensa personal, pues ya cada uno se quiera que se apunte a lo que quiera. De la defensa verbal y de la actualidad en estos momentos de crisis, imagino, bueno, es lógico, es mejor hacernos amigos del conflicto antes que enfrentarnos a él. Sí, siempre recomiendo, empiezo el libro hablando de la situación de crisis que estamos viviendo y cómo las situaciones de crisis pueden ser momentos de oportunidades, ¿no? Claro. Siempre que sepamos, pues be water, my friend, ¿no? Como decía Bruce Lee. Gestionarlo, sí. Adaptarnos, ¿no? Como el agua, ¿no? Adaptarnos como el agua y buscar lo mejor y gestionarlo de forma adecuada. Las situaciones de conflicto no son ni positivas ni negativas, son de acuerdo a cómo las gestionemos y cómo salgamos de ellas. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo salimos de esta. Pero bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Inteligencia Verbal y Editorial EDAF, que está ahí. Además ya hemos dado el nombre de ese sorteo fantástico y se van a llevar un libro estupendo. Pues el de Antonio lo terminaremos sorteando, si te parece bien, para que aprendan también a comunicarse debidamente. Muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. A vosotras por invitarme y estar muy cómodo y me gusta con vosotros.